Bueno, una vez ya creado nuestra base para el proyecto, podemos empezar a trabajar con lo que vienen siendo eh, directamente, directamente las clases del mismo. Y pues podemos empezar directamente con ver nuestro modelo de datos y darnos cuenta que una de las primeras clases que deberíamos construir debería ser la clase de usuario. Listo. Entonces pues creemos en libs nuestra primera clase llamada usuario con file y vamos a decir así que va a ser usuario.php. Recuerden que las clases siempre van con la primera letra en mayúscula. Y retomemos un poquito lo que es programación orientada a objetos con PHP. Vamos a crear una clase llamada usuario. Los que no sepan qué es una clase, lo podemos determinar como una especie de plantilla para generar objetos. Esa plantilla nos va a ahorrar muchísimo trabajo y nos va a hacer las cosas mucho más parecidas a la realidad. Listo. Vamos a crear una clase usuario para ahora. Y vamos a iniciar con lo que es el constructor. Función va a ser llamada función constructor, función construct, y se va a encargar de crear o inicializar nuestro elemento cada vez que hagamos una instancia del mismo. ¿Listo? Vamos a decir también que nuestro usuario va a tener una primera función, un primer método sencillo de prueba que se va a llamar saludar. Bueno, iniciemos entonces con la creación. Nuestro usuario por ahora va a tener definidas unas variables que van a ser meramente de pruebas mientras trabajamos. La idea es que las variables que tengamos definidas sean directamente las del modelo, digamos, las modelo de datos que hemos planteado. Pero voy a empezar con una introducción sencilla y luego volvemos al modelo de datos. Para ello vamos a decir que tenemos una variable llamada nombre. Eso es nombre. Listo, y vamos a decir que el usuario se construye con un nombre. De construir un nombre, vamos a asignar nombre como un atributo del usuario. Cuando yo digo this, estoy refiriéndome a este objeto, o sea, a la instancia que estoy creando. Y le voy a decir que su nombre va a ser igual al nombre que me está ingresando el usuario al momento de crear un objeto. Y le voy a decir que cuando haga saludar, haga lo siguiente: imprima directamente, imprima aquí. Hola, mi nombre es nombre. No va a recibir nada como parámetro y vamos a tener entonces este de aquí. Listo. Voy a hacer una prueba interesante. Voy entonces a crear un objeto. Lo primero que va a pasar es que nos va a tirar un error. ¿Qué error nos va a tirar? Vamos a crear un usuario. El usuario va a ser igual a un nuevo usuario. Ese nuevo usuario recibe como parámetro el nombre. En este caso mi nombre es Pablo. Y luego le voy a decir a Pablo que salude. Entonces voy a decir, vean el usuario, saludar. Revisemos nuestro navegador a ver qué sucede. Recargamos la prueba y nos dice, hey, hay un error fatal. Hay una clase llamada usuario que no se encuentra cargada dentro de su aplicación y usted está intentando invocarla. Por favor, sea más precavido. Entonces usted lo que debería hacer es requerirla y decir que está ubicada en libs y cargar usuario.php. Vamos a ver qué pasa cuando ya la requerimos. Cuando ya la requerimos, efectivamente me crea un usuario y me dice, hola, mi nombre es Pablo. Pero imagínense esto, y ahora imagínense esto, la cantidad de veces que tendríamos que hacerlo cada vez que tenemos un usuario, un artista, una canción, que tenemos una publicación, cada vez que tenemos cualquier objeto dentro de nuestra base de datos. Tendríamos que importar entonces a nuestros archivos o a nuestras vistas cada clase que fuera a utilizar y eso se torna engorroso. Para ello hay una solución. La solución que vamos a hacer es una autocarga de clases dentro de nuestro servidor local. Esa autocarga de clases se va a encargar de facilitarnos todo el trabajo y volvernos un poco más perezosos. Pero la idea es facilitarnos el trabajo.
Para ello, lo primero que voy a hacer es, requiero mi configuración como lo había hecho anteriormente, pero justo aquí voy a escribir la autocarga de clases. Lo voy a hacer con unos comentarios para que ustedes se ubiquen bien. Aquí es función para cargar las clases, vamos a llamarla cargar clases autónomamente. La función cargar clases autónomamente, ¿qué va a hacer? Va a hacer lo siguiente, va a cargar la función carga las clases al momento de ser necesitadas, es decir, solamente en el momento en que se necesite la clase se va a cargar. Así que si yo tengo 50 clases pero ejecuto una función, ejecuto una llamada que solamente va a requerir de 3, el programa me va a cargar solamente 3 clases. Ejemplo, carga la clase usuario al crear una instancia del mismo. ¿Cómo sería eso en la instancia del mismo? Bueno, cuando yo hago que el usuario va a ser igual a un nuevo usuario, en ese momento mi clase se cargaría automáticamente. Pero esto es mucha magia. Miramos a ver cómo funciona esta magia oscura, brujería, para cargar las cosas. Vamos a venir acá y vamos a escribir una función, y la función se va a llamar obviamente cargar clases autónomamente. Y cargar clases autónomamente va a ser lo siguiente: va a recibir como parámetro la clase que vamos a cargar, y luego a recibir como parámetro la clase que vamos a cargar va a preguntar lo siguiente: si el archivo existe. ¿Qué archivo? Pues el archivo que se está requiriendo de la clase. Para ello vamos a usar nuestra variable libs, y entonces vamos a decirle que cargue en libs esa clase .php. Vamos a requerir entonces, si el archivo existe, libs concatenado con la clase .php. Esta función se va a encargar de hacer una carga automática de cada clase si esta existe. En el caso que no exista nos va a arrojar un error, pero no está en este momento funcionando. Entonces sí, ahora mismo no hace ninguna clase de carga de clase porque no está agregada a algo que podemos llamar, que se llama en PHP una cola de autocarga. Para eso vamos a registrar la función a la cola de autocarga de PHP. La vamos a registrar usando el método spl autoload register, o sea que vamos a registrar una función, y lo que vamos a registrar es cargar clases autónomamente. En este momento podríamos verificar que las clases se cargan de manera autónoma sin necesidad de estar importando las clases que necesito. Vamos a remover la importación, el require de la clase, y cuando yo refresque van a dar cuenta que efectivamente mi nombre es Pablo, significa que mi clase se ha cargado correctamente. ¿Listo? Con esto, teniendo en cuenta que está en el index, vamos a evitar tener que cargar o que importar cualquier clase dentro de nuestra aplicación, porque todas las clases o todos los archivos que se abran más bien van a estar con las clases cargadas y con la configuración cargada. Eso nos va a ahorrar muchísimo trabajo más adelante. Pues vamos un poquito al usuario y entonces aterricemos esto. Teniendo en cuenta que el usuario tiene unos componentes y que vamos a hacer un mapeo para objetos de bases de datos, ¿sí? Entonces pues empecemos a hacer lo básico, a crear la clase según la base de datos. Para ello vamos a colocar todos los atributos que tiene definido en la tabla. ¿Listo? Entonces definamos aquí este señor, public, ¿quién va? ID, username, password, email, fecha de nacimiento. Seamos cuidadosos y pongamos los nombres tal cual como están en las tablas, ya se van a dar cuenta por qué. Es decir, si los colocamos tal cual, al momento de hacer un mapeo, pues va a ser confuso, porque el usuario, la idea es que acceda de la lógica al modelo de datos sin ninguna clase de inconveniente. Nombres, apellidos. Listo, tenemos entonces definidos todos. Ahora el constructor tiene que modificarse. ¿Por qué tiene que modificarse? Pues
porque el objeto tiene muchas otras cosas. Para ello vamos a tener un ID, el username, el password, pues copiamos todos. Pero recuerden algo, y es que en el modelo de datos tenemos datos que no son obligatorios, es decir, que no hace falta que los creemos desde el inicio con el usuario para poder usar el usuario. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a decirle a PHP que por defecto estos datos son igual a null, van a estar vacíos, y eso nos va a permitir evitar tener que insertarlos. En PHP, cuando estamos mandando parámetros a una función, nosotros podemos definirle a la función que los parámetros que está recibiendo van a tener un valor por defecto. Dado el caso en que no nos manden ese valor por defecto, se aplicaría. En este caso, los últimos 3 van a tener un valor de nulo. Pero resulta que el ID, a pesar de ser obligatorio, como no estamos accediendo a la base de datos, no sabemos qué ID va a tener, entonces sería falso colocarle un ID. Para ello vamos a decirle que por defecto el ID va a ser nulo. Cosa que está de más, ¿por qué? Pues sencillo. Si yo tengo el ID en la primera posición, pues no puedo simplemente saltármelo porque va a entender mal los asuntos y va a pensar que la siguiente va a ser nula. O va a ser el valor, o sea, va a pensar que username va a ser el valor del ID. Así que lo voy a dejar así normal. Y al momento de crear tenemos que ser cuidadosos. ¿Vale? Tenemos entonces definido nuestro servidor aquí. Vamos a hacerle la asignación de los valores. Entonces tenemos nombre, tenemos ID, conocemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Control D y vamos ID, Control D, username, Control D, password, Control D. Activé herramientas que no sabía que tenía y no sé cómo desactivarlas. Yo no quiero cursors effects. A ver, y si le coloco este de aquí. Ya desactivé las herramientas. No tenía ni idea de activarlas. Lo voy a botar para otros videos. Me gusta eso de rayar. Voy a rayar entonces aquí. A ver. Ah, puedo subrayar las cosas. Me parece genial. Sigamos. Qué pena con la distracción. Usuario. Entonces, nombre. Primero aquí por email. Y luego viene fecha de nacimiento. Nombres. Y por último, apellidos. Listo. Vamos a verificar entonces la creación del usuario. Voy a volver a prueba y le voy a decir si se me puede crear un primer usuario. Vamos a pasar con primer parámetro null porque no tengo el ID. Le voy a decir que el username va a ser pavos. Password va a ser 1234. El email va a ser pavos @musica.com. Y los demás datos no me hace falta meterlos. Así que lo voy a dejar así. No voy a ejecutar el método, sino que en lugar de esto voy a imprimir este usuario. Usuario. Voy a volver aquí al navegador y voy a recargar la página. Tenemos un usuario, o sea, un objeto de clase usuario que tiene un ID. El ID es nulo, pero su nombre de usuario es pavos, su contraseña es 1234 y su correo es pavos@musica.com. ¿Cómo podríamos interactuar con este usuario? Podríamos interactuar de la siguiente manera. Vamos a decir al usuario que nos muestre, por ejemplo, un nombre de usuario es, y para acceder a un atributo usamos sencillo la instancia que creamos y apuntamos directamente al atributo que queremos llamar. En este caso sería nombres. Refresco y cargo, dice mi nombre de usuario es, no tengo ninguno porque nombres no lo definí. Voy a decirle username. Mi nombre de usuario es pavos. De esa manera estamos accediendo a lo que vienen siendo los atributos de nuestra clase. ¿Listo? Ahora, queremos conectar esto a las bases de datos. Es decir, quiero que estos modelos lógicos se mapeen de tal manera que yo pueda decirle a mi usuario algo como: hey,
guárdate en la base de datos, y él se guarda en la base de datos actualizando los registros que ya están. O, hey, yo creo que era un nuevo usuario. Ese nuevo usuario va a ser un usuario que quiero crear, pero ese nuevo usuario va a ser el usuario que tenga el ID número 10. Y entonces de esa manera yo podría cargar desde la base de datos un usuario cuya ID sea el número 10. Ahora, noten que estoy utilizando algo aquí que dice usuario 2 puntos. Cuando yo hago usuario 2 puntos significa que voy a utilizar un método de una clase sin instanciar la clase. Es decir, estoy usando métodos estáticos. Esto. Cuando yo hago esos métodos, pues la idea es que me retornan algo específico, pero no requieren de una instancia para funcionar. Así que básicamente no dicen this por ningún lado cuando están adentro, porque no está refiriéndose a un objeto como tal que exista. Nos vemos entonces en el siguiente video. Estamos haciendo la norma de los 16 minutos. Anteriormente estaba haciendo los videos hasta de una hora y media. Pero vamos a hacer un poco más suaves. ¿Listo? Vamos al siguiente video. En el siguiente vamos a hacer la clase base de datos para conectarnos a MySQL. Lo que vamos a hacer es una interfaz de la interfaz de PDO. Y vamos a hacer también la clase ORM, que nos va a permitir mapear los objetos. Pero antes vamos a hacer una clase que se llama Logger. Esa clase que se llama Logger es una clase que me encanta. La escribí un día porque me cansé de colocar impresiones de debugging en el código, como por ejemplo ese printr, y luego cuando quería removerlas no sabía en dónde estaban, así que me tocaba buscar archivo por archivo hasta encontrar dónde estaba la línea de impresión y removerla. ¿Listo? Entonces nos vemos en otro video. Sintonizan el mismo canal.